y qué cosa nos define o qué cosa nos determina como seres humanos. ¿Ya, chicos? Entonces, es un tema muy importante que seguramente ustedes ya eh, tienen alguna idea, ¿no? Ya seguramente han, no sé, revisado algunas teorías, algunos materiales sobre este asunto, ¿no? Ya, pero antes de abordar esto, ¿qué tal todos? ¿Cómo se encuentran? ¿Ya están listos para poder iniciar la clase? ¿Mm? Ya, muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra sesión de hoy día. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan visualizar ustedes el material y así podamos seguir avanzando, ¿no? Bueno, no sé si se logra visualizar la pantalla, chicos. ¿Mm? ¿Sí se puede ver? Ya, muy bien. Entonces voy a ampliar un poco la pantalla. Ya está. Ahora sí. Bien, como les dije, hoy día vamos a desarrollar un tema de gran importancia a lo largo de la historia de la filosofía, ¿no? Y también es muy importante en el tema del examen de admisión, porque más o menos siempre hay preguntas relacionadas con el tema que vamos a abordar ahora, ¿ya? Me imagino que ustedes ya saben de qué tema se trata. A ver, chicos, ¿cuál es el tema que vamos a desarrollar ahora? Ya les di bastantes referencias, ¿no? ¿Mm? ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar ahora, chicos? A ver, ¿nadie? Nadie me dice nada. A ver, acá me están escribiendo. El tema de la humanidad. Bueno, sí, tiene que ver justamente con el ser humano, tiene que ver con la condición humana, tiene que ver con el tema de la esencia del hombre, con preguntas como, por ejemplo, ¿qué es el hombre? ¿Qué nos define como seres humanos? ¿Qué nos distingue de los animales? ¿Cuáles son aquellas características esenciales que justamente nos definen como seres humanos? Y este tema está vinculado a una disciplina filosófica muy importante a lo largo de la historia de la filosofía. A ver, ¿cuál sería esa disciplina filosófica, chicos? Ajá. ¿Cuál sería aquella disciplina filosófica que aborda el tema del hombre? Se pregunta por su origen, por su esencia, por el sentido de la existencia, ¿no? Acá me ponen, por ejemplo, astrología. La astrología no puede ser, eso está muy alejado. Acá me ponen antropología. Ya, eso está mucho mejor. La antropología. Ya, muy bien. Las ciencias sociales. Las ciencias sociales abordan justamente el tema del hombre, pero no el tema relacionado con su esencia. O sea, las ciencias sociales no buscan definir qué es el hombre, no buscan esclarecer su origen o el sentido de la existencia, ¿no? Las ciencias sociales estudian al hombre eh, en tanto que son un organismo social, ¿no? En tanto que el hombre forma un organismo social. Entonces, todo lo que el hombre va creando como sociedad. Eso estudian las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias humanas estudian justamente lo que se llaman las humanidades. Y las humanidades tradicionalmente se relacionan a las letras. Cuando hablamos de literatura, arte, filosofía, historia, eh, lenguaje, ¿no? Todo esto forma parte de lo que son las humanidades. Entonces, la disciplina filosófica que tiene que ver con el tema del hombre, con el problema acerca de la esencia del hombre, su origen y el sentido de su existencia, se llama antropología filosófica. ¿Ya? No hay que confundirlo con la antropología de las ciencias sociales. La antropología de las ciencias sociales es una carrera, ¿no? Es una ciencia que aborda las creaciones culturales que la humanidad ha dejado o que viene creando, ¿no? Los aspectos culturales de un grupo humano.
de una determinada sociedad. ¿No es cierto? Eso estudia la antropología, ¿no? Cómo una cultura, una comunidad, un pueblo, va creando su propia tradición cultural. ¿Ya? Entonces, eso no es antropología filosófica. La antropología filosófica es aquella disciplina que directamente enfoca al hombre, ¿no? En sentido general, ¿no es cierto? ¿Qué es el hombre? Se pregunta. ¿Ya? ¿De dónde viene? Y cuando se pregunta por el hombre, está pensando en el hombre en sentido general, en sentido universal. Es decir, el ser humano. No el ser humano en especial de una sociedad, ¿no? No el ser humano del África, de Latinoamérica, de Europa, sino en sentido universal. Es decir, el ser humano que puede expresarse en cualquier individuo, ¿cierto? Bueno, entonces, aclarando esto, podemos ir entonces ya, podemos entrar justamente a nuestro tema, ¿no? Bien, entonces ahí como tienen ustedes, el tema es antropología filosófica. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces vamos a dar algunos alcances acerca de esta disciplina y del tema que aborda, ¿no? Pero no sé si antes ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna consulta, algún problema. ¿Mm? ¿Todo está claro hasta acá, chicos? ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, veamos. Miren, la antropología filosófica es una disciplina justamente de la filosofía, ¿no? Una disciplina filosófica, es una rama de la filosofía que reflexiona, que estudia, ¿no? Al ser humano y que se plantea ciertas preguntas relacionadas con el hombre en el sentido de, por ejemplo, ¿cuál es la esencia del hombre? Es decir, ¿qué cosa nos define como seres humanos? ¿No? ¿De dónde proviene el hombre? ¿Cuál es su origen? ¿No? Y al respecto podemos ver muchas teorías que nos hablan acerca del origen del hombre, ¿no? Hay teorías religiosas, hay teorías científicas, ¿ya? Hoy día vamos a revisar justamente cuáles son las principales teorías que hablan acerca del origen del hombre, ¿no? También vamos a revisar, por ejemplo, el tema del hombre. El tema más importante dentro de la antropología filosófica es el tema de la esencia del hombre. Esto de acá. Preguntarse qué es el hombre, qué nos define como seres humanos, ¿no? ¿Qué nos determina como seres humanos? Eso implica preguntarse cuáles son aquellos rasgos esenciales o rasgos fundamentales que definen al hombre y que lo distinguen de los demás seres vivientes, de los demás animales, ¿no? Y eso ha sido una pregunta fundamental a lo largo de la historia de la filosofía, ¿ya? El otro problema fundamental es acerca del sentido de la existencia, chicos. O sea, ¿cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Para qué? ¿No? El hombre apareció en este mundo para cumplir alguna finalidad, obedece a un plan preconcebido, o es que somos simplemente un accidente en este proceso de la evolución. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Y ese es uno de los grandes temas que inclusive está presente en cualquier persona, ¿no? Cualquier individuo común y corriente se pregunta acerca de la existencia humana, ¿no? Acerca del sentido de la vida, ¿no es cierto? Bueno, entonces estos son los grandes problemas que aborda la antropología filosófica. Y si ustedes preguntan, por ejemplo, profesor, ¿y de dónde o desde cuándo los filósofos empezaron a preguntarse por el hombre? ¿Desde cuándo los filósofos empezaron a hacerse este tipo de problemas, este tipo de interrogantes? Habría que decir lo siguiente, ¿no? La filosofía empieza a preocuparse por el tema del hombre justamente a partir de Sócrates.
Sócrates es el primer filósofo de la antigüedad que ya de una manera más consciente empieza a reflexionar acerca de el tema del hombre, ¿no? A Sócrates le interesa definir qué es el hombre, cuál es el sentido de la existencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra razón de ser en este mundo? Bueno, chicos, entonces ya con este panorama, creo que ya tienen ustedes una idea importante acerca de lo que es la antropología filosófica, ¿no? ¿En qué consiste y cuáles son los problemas que aborda esta disciplina? No sé si hasta acá ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario tal vez, alguna dificultad, chicos. Bueno, creo que todo está bien entonces, ¿no? Ya, entonces vamos a seguir avanzando con este tema, que es un tema muy interesante. Como les digo, la antropología filosófica se iniciaría con Sócrates. Sócrates es el primero en tratar de definir qué es el hombre, en tratar de explicar por qué estamos en este mundo, cuál es nuestra función que nos compete como seres humanos, ¿no? Y además, esta reflexión va a continuar en Platón, en Aristóteles, ¿no? Y va a llegar justamente hasta la época moderna y nuestra época actual, ¿no es cierto? Bueno, entonces de eso se trata la antropología filosófica, ¿ya? Ahora sí, entonces vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Bueno, como les dije, hay varios problemas que se abordan dentro de esta disciplina, ¿no? Uno de los temas que generalmente ha causado cierta curiosidad, cierta inquietud, ¿no? En el ser humano a lo largo de la historia, en diferentes culturas, es el tema del origen del hombre. O sea, ¿cuál es nuestro origen? ¿De dónde hemos surgido? ¿Cuál es, eh, digamos, el origen de la especie humana? ¿No? Y ustedes van a encontrar que este tema ha sido un tema muy inquietante en diversas culturas. Si ustedes revisan, por ejemplo, ¿no? la religión, la mitología de diversos pueblos, inclusive también aquí en el mundo andino, los incas, los mayas, los aztecas, los griegos, las religiones orientales, se van a dar cuenta ustedes de que este tema siempre ha causado inquietud y los pueblos han creado una especie de respuesta a este problema, ¿no? Acerca del origen del hombre, sobre todo a nivel religioso. ¿Ya? En las antiguas cosmovisiones mítico-religiosas encontramos siempre una explicación sobre el origen del hombre. Y la que, digamos, de todas esas tradiciones religiosas que nos han dado una teoría, una explicación sobre el origen del hombre, la que ha llegado hasta nosotros es, la que ha prevalecido, ¿no? Es la teoría creacionista, el creacionismo que viene de la religión judeo-cristiana, ¿no? Cuando hablamos de la religión judeo-cristiana, estamos hablando del cristianismo, que se basa justamente en la tradición hebrea del Antiguo Testamento. ¿Ya, chicos? Eso es importante que ustedes tengan claro, ¿no? Y entonces, cuando hablamos del origen del hombre, estamos hablando justamente de qué. Claro, desde el enfoque de la religión judeo-cristiana. Es lo que nos dice el creacionismo. A ver, ustedes han leído la Biblia, me imagino que han leído el Génesis de la Biblia, o alguna vez lo habrán visto en algún documental, en alguna película, ahora que viene Semana Santa inclusive, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice el Génesis de la Biblia sobre el origen del hombre? Todo comenzó con Adán y Eva, ya muy bien. Claro, miren, la teoría fundamental del creacionismo
es que el hombre ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. O sea, el hombre es una creación de Dios, ¿no? Dios ha creado al ser humano, ¿no? Y lo ha creado no de cualquier forma, sino a su imagen y semejanza, ¿ya? Eso es importante lo importante que debemos tener en cuenta aquí en este caso, ¿no? Una vez que Dios creó el mundo a partir de la nada y creó el planeta y le dio un orden al mundo, puso al hombre como centro del mundo, como la máxima expresión de su creación. Y justamente eso sostiene que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir justamente esto, no? Que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Mm? ¿Cómo interpretan ustedes eso, chicos? A ver, cuando se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, significa que el hombre, el aspecto físico del hombre es el mismo aspecto de Dios. O sea, Dios también sería un ser que tiene brazos, piernas, cuello y cabeza. ¿Mm? No, no, no. Cuando dice que el hombre es imagen y semejanza de Dios, lo que está diciendo es que el espíritu del hombre, podríamos decir su alma, es lo semejante con Dios. El cuerpo no tiene nada que ver. Dios no es un ser físico que tenga brazos, piernas, tórax, cuello y cabeza. Cuando se dice que el hombre es imagen y semejanza de Dios, se refiere al aspecto espiritual, ¿ya? Y no al aspecto físico. Pero bueno, lo que se dice en la Biblia es que aparte de ese lado espiritual, que es imagen y semejanza de Dios, Dios ha creado al hombre físicamente, ¿no? Es decir, el cuerpo que tenemos es producto de una creación divina, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros aceptamos la teoría creacionista, también estamos aceptando una concepción fijista de la naturaleza y del ser humano. ¿Y qué significa esta concepción fijista? O sea, el fijismo, mire, ahí está. Fijismo sería la concepción que sostiene que la naturaleza en su conjunto y el ser humano no han evolucionado. Por lo tanto, siempre han existido. Las cosas que hoy en día vemos, plantas, animales, el orden tal y como está en la naturaleza, nuestro aspecto biológico y físico como seres humanos, siempre ha sido el mismo, porque fue creado por Dios, fue diseñado por Dios de esa manera y así permanece y permanecerá. Quiere decir entonces que si aceptamos el creacionismo, estamos aceptando que la naturaleza y el ser humano es algo inmutable, no cambia, ¿no? Obedece a un diseño de Dios, ¿no es cierto? Y ese diseño se mantiene inmutable. O sea, los animales que ustedes ven ahorita se mantienen iguales desde que fueron creados por Dios hasta la actualidad, ¿no? Nosotros también no hemos cambiado nada desde que fuimos creados por Dios hasta la actualidad. Ya, esa es la teoría religiosa del creacionismo. ¿Ya? Sin embargo, más o menos ya a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, empieza a desarrollarse en el ámbito de la ciencia una explicación distinta sobre el origen del hombre. Y esta explicación va a ser denominada, ¿no? Bueno, es una teoría científica denominada evolucionismo. Esta teoría justamente llega a un nivel de ciencia, llega al nivel de un conocimiento científico con el investigador, el biólogo naturalista llamado Charles Darwin, ¿no?
un científico inglés que estudió diferentes especies de animales y plantas en diferentes partes del planeta. Después de hacer observaciones y comparaciones, estableció o elaboró esta teoría, la teoría evolucionista, que sostiene justamente que el hombre no es resultado de una creación, sino más bien es el resultado de un largo proceso evolutivo. ¿Ya? El hombre no ha sido creado por un ser divino, sino que surge de la naturaleza por un proceso evolutivo. Y entonces, esta teoría científica estaría completamente opuesta, estaría contradiciendo totalmente a lo que dice el Génesis de la Biblia, ¿no es cierto? No sé si hasta acá ustedes tienen alguna pregunta, alguna dificultad, antes de seguir avanzando, chicos. ¿Alguna duda, tal vez? ¿Todo bien hasta acá? Ya, muy bien. Entonces, miren, ya vimos el creacionismo, que es una teoría religiosa, y ahora estamos viendo una teoría científica, ¿no es cierto?, que sostiene lo contrario, que el hombre es el producto de la misma naturaleza, ¿no?, como resultado de un largo proceso evolutivo. Profesor, ¿y qué significa proceso evolutivo? La evolución es un conjunto de cambios, es un conjunto de modificaciones que un organismo va sufriendo a lo largo del tiempo. De tal manera que en ese proceso, ese organismo va dando origen a diferentes especies que surgen a partir de la anterior, ¿no? Una especie nueva surge a partir de la anterior. Por ejemplo, ya se sabe hoy en día que el hombre es producto de la evolución y que en ese proceso evolutivo el ser humano ha pasado por diferentes especies. Inicialmente, por ejemplo, la especie que nos dio origen, ¿cierto?, es una especie que pertenece a la familia de los primates, ¿no?, que hoy en día ya está extinguida, ¿no? Sería el Australopithecus. Ese Australopithecus habría dado origen al Homo habilis, que sería ya otra especie. Y este Homo habilis habría dado origen al Homo erectus, ¿no es cierto? Después de estos prevaleció el hombre de Neandertal, ¿no? Y después de estos, parece que por otra rama, apareció el Homo sapiens, el hombre de Cromañón, el Homo sapiens, y nuestra especie actual ya sería Homo sapiens sapiens. Entonces, cuando hablamos de evolución, estamos hablando de un proceso que se expresa a través de diversas especies que van surgiendo, ¿no? Ahora, ¿quién es el que sostiene inicialmente la teoría de la evolución? Es justamente el científico inglés llamado Charles Darwin. Darwin sostuvo que, al igual que las demás especies de animales y plantas, el hombre también habría sido el resultado de un largo proceso evolutivo. Y el factor principal que impulsa la evolución, que determina la evolución de las especies, es un factor biológico natural que vendría a ser la selección natural. Lo que Darwin llamó la selección natural. Las especies evolucionan por selección natural. Profesor, ¿y eso qué significa? ¿Qué es la selección natural? La selección natural es un proceso biológico, es una ley de la naturaleza en la que justamente sostiene o consiste en la supervivencia del más apto, la supervivencia del más fuerte, ¿no? Quiere decir que las diferentes especies de animales, plantas, seres humanos, ¿no?, luchan por sobrevivir. Pero en esa lucha por sobrevivir prevalece el más fuerte, el que tiene las condiciones biológicas más aptas para poder sobrevivir, ¿no?
y los que no, entonces están condenados a la extinción. ¿Ya, chicos? Entonces, justamente en eso consiste la teoría de la evolución, ¿no? No sé si hasta aquí todo eso está bien. Sin embargo, Federico Engels es un filósofo y a la vez investigador, ¿no? Alemán del siglo XIX, sostiene que efectivamente el hombre es el resultado de un largo proceso evolutivo. Tal como lo decía Darwin, el hombre ha surgido de la misma naturaleza por un largo proceso evolutivo, pero esa evolución, ¿ya? La evolución del hombre no está determinada por factores biológicos, sino fundamentalmente por un factor de carácter social. ¿Cuál sería ese factor social? El trabajo, ¿ya? La evolución del hombre entonces estuvo determinada por el trabajo, ¿no? Ya desde existieron que antecedieron al Homo habilis, perdón, al Homo sapiens, ¿no? O sea, a nuestra especie, todas estas tuvieron que hacer trabajo. ¿Y qué significa el trabajo? El trabajo significa transformar la naturaleza, crear una herramienta, transformar, ¿no? Transformar, digamos, un objeto en herramienta para poder conseguir alimento. Quiere decir que el hombre, a diferencia de los animales, el hombre tiene que producir. ¿Y cómo produce? Creando herramientas y con la herramienta puede cazar, puede conseguir alimento, ¿no? Entonces, a eso se llama producción. Y eso es justamente lo que permitió que el hombre evolucione. El trabajo desarrolla la inteligencia del hombre, desarrolla el lenguaje y articula a todos ellos formando la sociedad. ¿Ya, chicos? Entonces, justamente en eso consiste la teoría evolucionista, ¿no? Ahora, respecto a estas dos teorías, la que goza de pruebas prácticamente hoy en día ya indiscutibles, es la teoría de la evolución, ¿no? La teoría evolucionista no es una simple teoría, una simple hipótesis, una simple especulación. Es una teoría que está sustentada en hallazgos, en evidencias, en pruebas de diversa índole, ¿ya? Restos óseos, ¿no es cierto? Eh, pruebas de carácter genético a nivel del ADN, ¿no es cierto? Entonces, todas las investigaciones que se hacen en los diferentes campos de la biología, ¿no? ¿Ya? Sostienen y respaldan la teoría de la evolución. Ahora, bueno, entonces justamente el tema del origen del hombre tiene que ver con estas teorías. Ustedes, por ejemplo, ¿por cuál de las dos se inclinan? ¿Teoría creacionista o evolucionista? A ver, chicos, ¿qué piensan de todo eso? ¿Mm? ¿Cuál de las dos les parece más convincente? La evolucionista. Ajá, la mayoría se inclina por la evolucionista. Ya. Pero miren, ¿cuál es la posición actual de la Iglesia Católica respecto a la teoría del origen del hombre, ¿no? Respecto al evolucionismo y todo eso? La Iglesia Católica ha terminado hoy en día por aceptar la teoría de la evolución. Para la Iglesia Católica actual, el relato del Génesis hay que tomarlo de manera metafórica. Es como no pretende dar una verdad sobre el origen del hombre, sino más bien pretende dar un mensaje moral. Así lo asume hoy en día la Iglesia Católica. Es decir, el Papa ya no está creyendo la idea de que Adán y Eva existieron y que tuvieron sus hijos Caín y Abel y que Caín mató a Abel, etcétera, ¿no?
Más que nada, para la Iglesia Católica, el relato del Génesis es un relato alegórico, es un relato que pretende dar un mensaje moral. ¿Ya? Entonces la Iglesia ya terminó por aceptar la teoría evolucionista. Bueno, entonces, para que tengan una idea, en eso consiste preguntarse sobre el origen del hombre, y estas son las teorías, digamos, más famosas y predominantes en la actualidad, ¿no? Pero como les dije, el tema central, el tema central eh, de la disciplina esta llamada antropología filosófica es el tema de la esencia del hombre. ¿Qué es el hombre? Se busca definir qué cosa es el hombre, ¿no? Chicos. Y entonces, justamente vamos a ir a ese problema, ¿no? El tema de la esencia del hombre. Esta pregunta, como les dije, surge a partir de Sócrates para adelante. Y al respecto van a surgir diferentes teorías que nos explican sobre la esencia del hombre, ¿no? Hablar de la esencia del hombre significa preguntarse qué es el hombre. Cuando hablamos de la esencia de algo, eso significa preguntarse qué cosa es, qué es. O sea, eso implica dar una definición, ¿no? Implica ver sus características fundamentales que lo definen, que lo identifican. ¿Ya? Justamente es eso, ¿no? Y los filósofos desde la antigüedad han querido explicarse el tema de la esencia del hombre. O sea, ¿qué es el hombre? Profesor, ¿y por qué los filósofos han querido saber estas cosas? Porque a partir de definir qué es el hombre, también podemos saber cuál es el sentido de la existencia humana. ¿Por qué el hombre está en este mundo o para qué? Si sabemos qué cosa es el hombre, cuáles son aquellas características que nos definen como seres humanos, entonces también podemos señalar cuál es el papel que el hombre debe desempeñar en el mundo, o cuál sería la forma de vida correcta para el ser humano, porque eso tiene que ver con su esencia, con su naturaleza. ¿Ya? Entonces, uno de los primeros en dar una definición clara sobre el hombre, y además una definición muy importante, es el señor Aristóteles, cuya definición se le conoce como definición clásica. La definición clásica sobre el hombre, porque esta definición ha servido de modelo, ha servido de fundamento para muchas teorías, ¿no? Y para posteriores reflexiones sobre el ser humano. La definición clásica de Aristóteles. ¿Qué es lo que nos dice Aristóteles sobre el hombre? Nos dice, por ejemplo, de manera clara, nos dice que el hombre es un animal racional y es un animal político. Esta es la teoría fundamental de Aristóteles acerca del hombre, ¿no? El hombre es un animal racional y político. ¿Cómo ustedes interpretan todo eso? ¿Qué significa que el hombre sea un animal racional y político? Primero, Aristóteles está diciendo que el hombre es un animal. Está incluyéndolo dentro del género animal. Claro, así como los demás animales son seres vivos que cumplen una determinada función biológica, así también el hombre es un ser viviente que tiene características biológicas. Pero, ¿qué nos diferencia del resto de los animales? Que el hombre tiene una facultad superior, que sería la facultad racional. Entonces, justamente, hay una facultad que es propia de la especie humana. Y eso lo diferencia del resto de los animales. Esa facultad es la razón. La razón, por lo tanto, es propia de la especie humana y lo distingue de los animales.
¿ya? Ahora, ¿qué significa que el hombre sea un animal político? ¿Por qué Aristóteles complementa esta definición con el aspecto político? Cuando dice político hay que tener mucho cuidado. La palabra político, en este caso, significa algo que está relacionado con la polis. ¿Recuerdan ustedes qué cosa es la polis? ¿Mm? La polis es la comunidad, es la ciudad-estado para los griegos, ¿no? Atenas era una polis, Esparta era otra polis, Tebas, Corinto, eh, Mileto, eran diferentes ciudades-estado, polis. Entonces, aquí Aristóteles, cuando habla de político, se refiere a la polis. Y la polis es la sociedad, es la comunidad para los griegos. Entonces, cuando dice que el hombre es un animal político, está diciendo que el hombre es un animal social, que el hombre se realiza como un ser racional si es que vive, si es que se desarrolla dentro de una comunidad, dentro de una polis, dentro de una sociedad. Ningún individuo puede desarrollar esas características humanas si estaría completamente aislado de los demás. Es decir, necesita de la comunidad, necesita de la polis. En ese sentido es un animal político. Entonces, en este caso, chicos, resumiendo, Aristóteles está resaltando dos aspectos esenciales en el ser humano. El hombre es un ser racional, porque la razón nos diferencia de los animales, y el hombre es un ser social. Vive con sus semejantes en una polis y necesita de la polis, o sea, de la sociedad, para poder realizarse como ser humano. ¿Ya? O sea que estos dos aspectos están interrelacionados, ¿no? Están interrelacionados. Entonces, esta va a ser la primera definición clásica, bueno, la primera definición clara e importante que se plantea en la historia de la filosofía. Muy bien, chicos, no sé si hasta acá tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna dificultad. ¿Mm? ¿Todo bien hasta acá? Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver las demás teorías filosóficas sobre el hombre, ¿no? Por ejemplo, miren, hay una corriente llamada espiritualismo, ¿ya? Cuyo máximo exponente sería Platón. Pero claro, Platón no es el único. Hay otros pensadores también que están dentro de este campo llamado espiritualismo, ¿no? Y como su mismo nombre lo indica, y ustedes ya me imagino que pueden ir viéndolo, pueden sospecharlo, ¿no? El espiritualismo sería la corriente filosófica que define al hombre, ¿no? Define al hombre basándose en un elemento, digamos, de carácter espiritual. Es decir, el espiritualismo resalta el aspecto espiritual del ser humano como el aspecto más importante, como el aspecto determinante. El ser humano no se identifica con el cuerpo. Lo que nos define como seres humanos es nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro yo interior, o sea, nuestro espíritu, ¿no? El cuerpo es, digamos, algo secundario. ¿Ya? Esta idea, chicos, aparece desde la antigüedad con Sócrates, pero principalmente con su discípulo Platón. Platón es el que lo desarrolla. Entonces, Platón, con su maestro Sócrates, entienden que el hombre principalmente es su yo interior, o sea, su alma, y que el cuerpo simplemente es una especie de lugar donde el alma está reposando, donde el alma está encerrada. El cuerpo simplemente es una especie de vehículo o instrumento mediante el cual el alma puede
cumplir diferentes funciones. ¿Ya? La teoría fundamental de Platón es que para Platón el cuerpo es algo opuesto al alma, es una especie de cárcel del alma. O sea, el alma, en este mundo terrenal, el alma está encerrada en un cuerpo, el alma está prisionera en un cuerpo, ¿no? Pero además, Platón nos está diciendo que el alma humana, a diferencia del cuerpo, el alma humana es inmortal, no muere con el cuerpo. Cuando un ser humano, cuando una persona muere, lo que muere es la parte física, el cuerpo. El alma se desprende del cuerpo y sigue viviendo. Pero como en este mundo terrenal, el alma necesita habitar en un cuerpo, entonces el alma se reencarna, vuelve a nacer en otro individuo. El alma transmigra. ¿Ya? Entonces Platón defiende la teoría de la reencarnación, de la transmigración del alma. ¿Ya, chicos? Entonces ese es un primer alcance. No sé si hasta acá, esta parte, tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, alguna dificultad, algo que quieran, algo que quieran saber, alguna curiosidad. ¿Mm? ¿Todo bien hasta acá? Ya, entonces vamos a continuar, ¿no? Todo bien, todo claro, ya muy bien. Ahora, Platón hace un análisis del alma humana, ¿ya? O sea, para Platón el hombre es alma inmortal, ¿no? Y el alma está constituida por tres partes fundamentales. Hay una parte que es la parte principal, la parte superior del alma humana, que sería la parte racional. Esta es la parte superior. Y hay partes inferiores que deberían estar subordinadas a esa parte racional, que sería la parte irascible del alma y la parte concupiscible, ¿no? Cada parte del alma se encarga de ciertas funciones. Por ejemplo, ¿no? La parte racional tiene que ver con la sabiduría, con el conocimiento. La parte irascible de tu alma tiene que ver con las emociones, con los sentimientos. Y la parte concupiscible tiene que ver con los apetitos, con los deseos. Y a partir de ello, Platón decía que en cada parte del alma se deben desarrollar ciertas virtudes. Por ejemplo, la virtud de la prudencia, el ser prudentes, es decir, actuar de manera pensante, racional en cada caso, calculando siempre las consecuencias. Esa es una virtud que corresponde a la parte racional del alma. Otras virtudes como por ejemplo la valentía, la fortaleza, ser valiente, ¿no? Vencer el miedo, no dejarse llevar por la tristeza, la pena, etcétera. Eso corresponde a la parte irascible del alma. Son virtudes que se desarrollan en esa parte. Y por ejemplo, ser personas moderadas en la satisfacción de nuestros deseos o apetitos, o sea, la moderación, la templanza, esta es otra virtud que se desarrolla en la parte concupiscible del alma, ¿no? Entonces son virtudes que corresponden a cada parte del alma. Bueno, chicos, entonces esa es la teoría general de Platón acerca del alma, ¿no? Como les digo, el espiritualismo es una corriente filosófica donde se resalta el aspecto espiritual del ser humano como lo más determinante, como aquello que define al hombre. Y dentro de esta corriente espiritualista estarían varios pensadores, ¿no? Platón sería uno de ellos, pero por ejemplo también el cristianismo estaría incluido ahí. Para el cristianismo, lo más importante, lo que realmente el hombre es su alma, su espíritu. ¿Ya? Para el cristianismo es así, ¿no? San Agustín, por ejemplo, también pensaría de esa misma forma. Los autores cristianos,
¿Ya, chicos? Bueno, no sé si hasta acá entonces tienen ustedes alguna duda. ¿Todo bien hasta acá? Ya, entonces vamos a pasar a otra teoría que surge ya en el mundo moderno, una teoría antropológica que surge con un pensador de gran importancia, de gran talla, ¿no? Considerado como el padre o fundador de la filosofía moderna. Estamos hablando del señor Descartes, ¿no? Que ustedes seguramente ya lo conocen o ya saben de él, ¿no es cierto? A ver, según Descartes, miren, la teoría planteada por Descartes acerca del hombre se llama dualismo. ¿Y por qué se llama dualismo? A ver, ¿qué significa o a qué se refiere ese término, dualismo? Siempre es bueno analizar una palabra, ¿no? Y ver qué cosa nos dice la palabra. A ver, chicos. A ver, cuando Descartes, bueno, la teoría planteada por Descartes sobre el hombre ha sido considerada o denominada como dualismo. ¿Por qué razón? Dualismo nos indica dualidad. Y dualidad se refiere a dos elementos que coexisten y que tienen igual rango o jerarquía, más o menos, ¿no? Justamente Descartes, eh, cuando define al hombre, considera dos elementos que coexisten en el hombre, ¿no? Que forman parte del hombre. Sería el alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo, para Descartes, ¿no? Son dos elementos imprescindibles que definen al hombre. El hombre no es solo alma, también es cuerpo, ¿no? Y es más, el alma y el cuerpo están interconectados. No es que una sea independiente de la otra, ¿no? ¿Ya? Entonces, el hombre sería la unión de alma y cuerpo. Recuerden ustedes que Descartes había clasificado las sustancias que componen el mundo, que componen la realidad, de dos maneras principalmente, ¿no? La sustancia física o material, por ejemplo, una piedra, un objeto cualquiera, o inclusive el cuerpo, que es algo físico, se llama res extensa. Y la res cogitans es la sustancia espiritual que sería el alma. Solamente en el ser humano estas dos sustancias están unidas, res extensa y res cogitans. El hombre tiene un lado físico material, que es el cuerpo, ¿no? Y a su vez tiene un lado espiritual, que es el alma, un lado inmaterial. Y el alma y el cuerpo están interconectados. ¿Ya, chicos? ¿No? El alma y el cuerpo están interconectados según Descartes. Y son sustancias completamente distintas. El cuerpo es una sustancia física, material, visible, que lo podemos percibir y se rige por leyes físicas, por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿No es cierto? Si tú te lanzas por tu ventana, vas a sufrir la ley de la gravedad, es decir, vas a caer, ¿no? Tu cuerpo va a caer. Y así, por las leyes físicas de inercia, acción y reacción, etcétera, ¿no? El alma humana, como no es una sustancia física material, no está sometida a las leyes físicas de la naturaleza. El alma, ¿no es cierto?, es independiente de esas leyes físicas, ¿no? Sin embargo, se encuentra unida en el cuerpo, ¿no? Unida al cuerpo, está conectada con el cuerpo. De tal manera que el hombre es el resultado de esa unión de alma y cuerpo. Descartes señala que solamente en el hombre se da esto. Profesor, ¿y qué pasa con el resto de los animales? ¿Se podría decir que los animales también son la unión de alma y cuerpo? Para Descartes, no. Los animales son simplemente cuerpos, cuerpos sin almas. Son res extensa, o sea, son sustancias físicas, ¿no?
que actúan, reaccionan en base a leyes físicas nada más. Profesor, pero un animal acaso no siente, no tiene sensación, no tiene dolor, no siente hambre. Según Descartes, y en eso estaba equivocado, los animales no tienen sensación, son como máquinas. O sea, para Descartes el cuerpo, inclusive el cuerpo humano, es como una máquina, ¿no? Es como una especie de artefacto, ¿no es cierto?, diseñado en base a una coordinación de diferentes piezas, ¿no? Que funcionan de manera articulada, como una máquina, ¿no? ¿Ya? El cuerpo humano y el cuerpo de los animales son máquinas. A diferencia de los animales, ¿no? El cuerpo humano tiene un alma. En cambio, el resto de los animales no tienen alma. Bueno, eso es lo que nos explica nuestro filósofo fundador de la filosofía moderna, llamado Descartes, ¿no? No sé qué piensan ustedes de este filósofo, chicos. ¿Están a favor o están en contra de Descartes? ¿Qué opinan? A ver, hasta ahorita de los que vamos viendo, ¿cuál les parece más interesante? Hemos visto tres corrientes, ¿no? Bueno, tres pensadores principalmente, ¿no? ¿Cuál de ellos les parece más interesante? ¿Mm? Hasta el momento. Acá me están hablando, me están diciendo, a ver, Descartes, dicen, ¿no? Ajá, bueno, está muy bien. Siempre uno debe tener su filósofo preferido, ¿no es cierto? Ajá, acá, por ejemplo, su compañera dice, Descartes, si no fuera por lo que dijo lo de los animales, claro, ¿no? Es que recuerden ustedes que estamos hablando del siglo XVII, ¿no? 1600. Las investigaciones acerca de la naturaleza, acerca de los animales y del cuerpo humano, prácticamente estaban en sus inicios, porque durante la Edad Media no se hicieron investigaciones al respecto, y si se hicieron, eran demasiado restringidas y prácticamente clandestinas, ¿no? Porque la religión católico-cristiana no permitía ese tipo de cosas. ¿Ya? Bueno, chicos, pasamos a ver otra teoría fundamental. No sé qué van a pensar ustedes de esta, pero es una de las grandes teorías que ha dado mucho que hablar a lo largo, bueno, en la historia de la filosofía, ¿no? Esta corriente se llama naturalismo, ¿ya? Miren, ¿ah? El naturalismo es la corriente filosófica acerca del hombre que vendría a ser completamente opuesta o contraria al espiritualismo. Si el espiritualismo resaltaba el aspecto espiritual del ser humano como lo más importante, el naturalismo resalta más bien el aspecto biológico, el aspecto natural del ser humano como lo más importante. ¿Ya? El naturalismo sería una especie de teoría materialista acerca del hombre, porque considera que su aspecto material, en este caso biológico, es el aspecto determinante. ¿Ya, chicos? Fundamentalmente, entonces, bajo esta mirada, el hombre sería un ser biológico natural, al igual que los demás animales. Pero, profesor, ustedes dirán, el hombre tiene alma, ¿no? El hombre tiene alma, entonces el hombre no es un ser biológico natural. ¿Acaso no tiene conciencia, no tiene valores morales, no tiene sentimientos, no tiene pensamiento? ¿Acaso la vida del ser humano se rige por leyes biológicas o naturales en vez de sus principios morales, espirituales? Los naturalistas se van a reconocer que sí, te van a decir, sí, efectivamente, el hombre tiene un lado espiritual, el hombre tiene una conciencia, tiene un yo interior, tiene creencias, tiene principios morales, todo eso. Pero todo eso es algo derivado, es el resultado de un proceso evolutivo.
El hecho de que nosotros tengamos espíritu, tengamos conciencia, tengamos alma, tengamos un yo interior, es el resultado de un largo proceso evolutivo en el cual nuestras condiciones biológicas han generado justamente la posibilidad de desarrollar conciencia, ¿no? Entonces nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro yo interior, es el resultado de una evolución biológica. Entonces, al fin y al cabo, el factor determinante está en el campo de la biología, en el ser humano. Para que tú tengas conciencia, ¿no? Y tengas un lado inclusive moral, sentimientos morales, ha tenido que haber un desarrollo evolutivo en el cerebro. Por ejemplo, un chimpancé, ¿no? Un gorila, no va a tener esos mismos sentimientos morales. ¿Se dan cuenta? Los animales, por ejemplo, tienen un cerebro, digamos, ¿no? Más o menos desarrollado en el caso de ciertos mamíferos, como por ejemplo los chimpancés, que son nuestros primos, nuestros parientes más cercanos en la línea evolutiva. Ellos, por ejemplo, pueden tener sentimientos, pueden inclusive tener emociones, tristeza, pena, miedo, ciertos sentimientos también, al igual que el ser humano, pero no tienen un lado moral. Inclusive sentimientos de compasión puede haber. Se ha visto ya que muchos monos, chimpancés, ¿no es cierto?, o gorilas, sienten compasión por sus semejantes. Pero es algo muy limitado, muy restringido, ¿no? En cambio, el cerebro humano tiene más capacidad para esas cosas. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que al final, tu lado espiritual, tu aspecto espiritual, es el resultado de una evolución biológica. ¿Ya? Entonces, al fin y al cabo, el hombre sigue siendo un ser biológico natural. Esa es su condición fundamental, determinante, ¿no? Y es más, los naturalistas explican que la conducta del ser humano y en general la sociedad en su conjunto están determinados por factores biológicos, por leyes naturales. Por ejemplo, la lucha por la supervivencia, la prevalencia del más fuerte. Todas estas cosas que se dan en la naturaleza se cumplen también en el ser humano, en la sociedad. ¿No es cierto? Así lo interpretan los naturalistas. ¿Ya? Uno de los máximos exponentes del naturalismo es un señor llamado Herbert Spencer, filósofo inglés, ¿no? Basado en la ciencia, en las ciencias naturales, un naturalista, ¿no? Pero al final, chicos, esta teoría naturalista ha servido de base para formar una concepción racista del ser humano. Todos estos naturalistas en el fondo eran grandes racistas porque decían que en esa lucha por la supervivencia, en ese proceso de evolución de la sociedad, la raza que ha demostrado ser superior es la raza blanca, europea. Han demostrado ser una cultura superior. Y que los demás pueblos, como por ejemplo los pueblos andinos, las culturas prehispánicas que habían acá, o las otras razas asiáticas, o la raza negra del África, son razas inferiores. Y eso se ve en el hecho de que sus culturas no han podido, digamos, prevalecer, ¿no? Entonces son razas inferiores, por ese lado. La raza blanca ha demostrado ser la raza superior. Ya, bueno, esa era la teoría de Spencer, ¿no? Y lo que él decía es eso. Spencer planteaba justamente eso, ¿no? Que si queremos que la sociedad se desarrolle, evolucione, entonces se tiene que, digamos así, darle el predominio a la raza más fuerte, a la cultura más fuerte, que sería la raza blanca, ¿no? Bueno, esa es la teoría de Spencer, una teoría de naturalista, ¿no? El naturalismo. Ahora,
Hay otro filósofo que ha sido incluido dentro de esta corriente filosófica llamada naturalismo, ¿no? Ahora, no sé si de manera arbitraria, pero hay mucha discusión acerca de esto, ¿no? Sería básicamente el filósofo Nietzsche, cuya postura más acertada, digamos así, más adecuada, sería el voluntarismo. Y bueno, ¿y por qué, profesor, entonces se le ha incluido dentro de la corriente del naturalismo? Porque en cierta manera Nietzsche dice que todos los seres vivientes tenemos una característica. La vida misma se caracteriza por algo, se caracteriza por la voluntad de poder. Esa voluntad de poder es el instinto de prevalecer, el instinto de imponerse, de prevalecer, ¿no? Entonces la vida se caracteriza por eso. La vida que se puede expresar en cualquier ser vivo, plantas, animales, insectos, seres humanos, lo que sea. Entonces, la voluntad de poder, yo, ya, ahora sí chicos, parece que se fue la señal un ratito. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Ya. Eh, Como les decía, la teoría de Nietzsche es la voluntad de poder. ¿Por qué? Porque para Nietzsche la vida, la vida está, digamos, condicionada por la voluntad de poder. ¿Qué cosa es la voluntad de poder? La voluntad de poder es el instinto de prevalecer, el instinto de imponerse. La vida no podría desarrollarse si no existe voluntad de poder, ¿no es cierto? El instinto de mantenerse, de prevalecer, el instinto de imponerse. Entonces, en el ser humano también se expresa esa voluntad de poder, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como el ser humano ha desarrollado una religión muy, digamos, polémica, que es el cristianismo, para Nietzsche, esa religión cristiana es enemiga de la voluntad de poder. Por lo tanto, la religión cristiana es enemiga de la vida misma. La religión cristiana niega la vida, ¿no es cierto? En todas sus formas, ¿no? Para Nietzsche, eh, el cristianismo es el enemigo número uno de la vida y del ser humano. La religión cristiana, por lo tanto, trae la decadencia de la cultura, trae la decadencia de la sociedad, trae la decadencia del hombre mismo. Entonces, lo que Nietzsche dice es que el hombre lo que tiene que hacer es afirmar su voluntad de poder, afirmar la voluntad de poder. ¿Y quién es el que, quién de todos los hombres, quién es el que se atreve a afirmar la voluntad de poder? Es el superhombre. Aquel que se atreve a afirmar la voluntad de poder es el superhombre. Entonces, para Nietzsche, el hombre actual simplemente es un tránsito al superhombre. El superhombre, entonces, ¿quién es? El que hace su voluntad de poder. Bueno, son ideas vinculadas al hombre. Entonces, dentro de ese aspecto, a Nietzsche se le incluye dentro del naturalismo, ¿no? ¿Ya, chicos? Bueno, entonces, esa sería la teoría que nos propone este filósofo llamado Nietzsche, ¿no? Muy bien, no sé si hasta acá ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna dificultad. ¿Hasta aquí todo bien? Ya. Entonces, vamos a pasar a otra corriente filosófica, que vendría a ser el marxismo, ¿no? Que es una de las corrientes filosóficas o teorías, digamos así, bastante polémicas, ¿no? Que suscita bastante discusión, polémica. eh, es una concepción, digamos, que hoy en día ha cobrado una mala fama, ¿no?
y sobre todo acá en nuestro país, ¿no es cierto? Con esto del tema de las elecciones, de los problemas políticos, ¿no? Eh, bueno, pero el marxismo, al margen de todas estas cosas, el marxismo es una corriente filosófica, política, científica inclusive, ¿no? ¿Ya? Es una teoría muy importante que tiene mucho arraigo, mucha influencia en las ciencias sociales, ¿ya? No se podría entender hoy en día las ciencias sociales, por ejemplo, la historia, la sociología, la antropología, inclusive la misma economía, sin la influencia del pensamiento marxista, ¿ya? Entonces, el marxismo, ¿no? Tiene sus dos máximos representantes y fundadores serían Karl Marx y Federico Engels. Marx y Engels, ¿no? Ambos filósofos del siglo XIX, filósofos alemanes. ¿Cuál es la teoría fundamental que ellos plantean sobre el hombre? Marx y Engels reconocen que en el hombre hay diferentes aspectos que son importantes. Por ejemplo, el hombre es un ser espiritual, el hombre tiene principios morales, tiene conciencia, ¿no es cierto? El hombre es un ser racional, como decía Aristóteles, el hombre es un ser biológico natural, es cierto, ¿no? Hay un condicionamiento biológico. El hecho de que tengamos que comer todos los días y dormir es para mantener la buena salud del cuerpo y seguir viviendo. Ese es un condicionamiento biológico, ¿no es cierto? Entonces el hombre puede ser definido de muchas maneras, pero hay un factor que nos determina como seres humanos y que realmente nos distingue del resto de los animales. Que inclusive los demás aspectos, el aspecto racional, el aspecto moral, ¿no es cierto?, están subordinados a ese factor que para Marx y Engels es el factor principal. ¿Y cuál sería este factor? El factor social. Por eso es que para el marxismo el hombre es un ser social, ¿no? ¿Y qué significa o qué implica hablar de que el hombre es un ser social? Implica de que el hombre tiene una característica fundamental que lo distingue de los animales. El hombre se relaciona con sus semejantes fundamentalmente ¿para qué? Para producir. A diferencia de los animales, el hombre produce sus medios de vida, produce aquellas cosas que son necesarias para su vida. El hombre no las encuentra dispuestas ya en la naturaleza, sino que el hombre lo que hace es organizarse con sus semejantes para transformar la naturaleza y así generar sus medios de vida. ¿Cómo se llama esa actividad? Esa actividad se llama trabajo, se llama producción. ¿Ya? La actividad productiva, ¿no? Es el trabajo. Entonces, eso es el principal motivo por el cual el hombre se relaciona con sus semejantes y forma la sociedad. El motivo es la producción, ¿no es cierto? El trabajo. Entonces, para el marxismo, la producción, el trabajo, representa el aspecto fundamental en el hombre. Ningún ser viviente trabaja, es decir, produce. Lo que hace es obtener directamente de la naturaleza lo que necesita, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algunos animales como los chimpancés, los monos, que digamos son más cercanos a nosotros, podemos ver efectivamente que el mono, el chimpancé, eventualmente pueden crear una herramienta, ¿no? Agarran la rama de un árbol y le dan forma, ¿no? Una forma especial para poder utilizarlo, ¿no? Pero eso es algo de manera muy eventual, muy accidental, ¿no es cierto? No es algo, no es una condición necesaria para la vida del chimpancé o para la vida de estos monos. En cambio, en el hombre, ¿no? La creación de herramientas para poder con ellas conseguir alimento se convirtió en una actividad esencial, necesaria, imprescindible. No es algo accidental, eventual, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso es la condición fundamental en la que vive el hombre, ¿no?
Y sin la producción, sin el trabajo, chicos, no podría existir la misma sociedad. ¿Cómo se mantiene una sociedad? Por ejemplo, ¿cómo nos mantenemos a diario? Consumiendo aquellas cosas que son necesarias para nuestra vida. Alimentos, ropa, vestimenta, ¿no? Y una serie de cosas más. Y todo eso es resultado del trabajo. Si una sociedad no produce, simplemente desaparece, ¿no? Nos morimos. Ustedes, por ejemplo, se han puesto a pensar qué va a pasar cuando se paralice la producción. Imagínense ustedes que de pronto se deja de producir. Las fábricas no funcionan. ¿Ah? Las fábricas no transforman la naturaleza, no funciona, nada funciona. Ahora, chicos, esa posibilidad no es un sueño, es algo que ya se está acercando. ¿Saben por qué? Porque lo que va a pasar es que, como el petróleo ya se está acabando, ¿no? Entonces ya no hay otra fuente de energía ahorita que pueda reemplazar al petróleo. El petróleo ya se está acabando, chicos. Las grandes potencias ahorita mundiales tienen una reserva de petróleo que más o menos está calculada para unos 30 años. Y esa reserva que tienen la van a guardar, o ya están guardando inclusive, para sus propias necesidades. ¿Qué va a pasar en países como el Perú, que no tienen industria y que todo se mueve en base a petróleo importado acá? No va a haber petróleo. Si no hay petróleo, no se mueve nada. La industria moderna no funciona. Lo que va a haber es un caos. Lo que va a haber es que la gente se va a organizar en hordas y por el hambre van a ir a saquear a todos los lugares, ¿no? Ya ni el ejército los va a poder parar. A eso se va a llegar. Y no falta mucho para eso, chicos. Pero bueno, ese es otro tema, no quiero asustarlos tampoco. Pero eso no es un sueño, no es una posibilidad, es algo real, es algo inevitable. Las mismas potencias ahorita, como Rusia, Estados Unidos y todos estos países, están ya optando por la energía nuclear. Pero eh, la energía nuclear es cara de producir y solamente la pueden hacer las potencias. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será la fuente de energía que utiliza el Perú? No va a haber, ¿no es cierto? Bueno, no se sabe. Pero bueno, ya chicos, continuemos con el tema. Bueno, entonces, como les dije, el marxismo considera que el hombre es un ser social. ¿Por qué? Porque el hombre establece relaciones de producción. El hombre tiene que trabajar, tiene que producir, y para eso se relaciona con sus semejantes. Establece relaciones de producción. Esas relaciones pueden ser relaciones comunitarias, de igual a igual, todos trabajan en conjunto, o pueden ser relaciones de dominación, donde un grupo dominante somete a otros o los explota, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, esa es la característica del ser humano para el marxismo, ¿no? Y para terminar, vamos a ver aquí el existencialismo, que define al hombre básicamente, ¿no? Bueno, su máximo exponente es Sartre, pero también estaría Heidegger, Martin Heidegger, que resaltan en el hombre un aspecto fundamental. El hombre es el único ser plenamente libre. ¿Y por qué el hombre es un ser libre? Porque su característica fundamental es que el hombre determina o elige lo que quiere ser. ¿Ya? A diferencia de los demás animales, el hombre siempre se proyecta ser de una manera. Constantemente nos estamos proyectando a futuro. ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Ya? El hombre se proyecta en el tiempo. Y en función de esa idea que se ha proyectado, es que el hombre se va construyendo a sí mismo. Por ejemplo, tú te has proyectado, no sé, ser abogado, ser médico, ¿no es cierto? En un futuro próximo, ¿no? Entonces, en función de esa idea, en función de ese proyecto que tú has elaborado, empiezas a realizarte a ti mismo, empiezas a llevar tu vida dentro de cierto camino. Entonces,
¿Esto qué nos indica? Que el hombre se construye a sí mismo. El hombre elige lo que quiere ser. Se proyecta a ser de cierta forma, ¿no? Y en función de eso, determina todo lo necesario para alcanzar ese objetivo. Entonces, esto nos indica que en el hombre no existe ninguna esencia definida, no existen características fijas que nos determinen, que nos definan, sino que más bien el hombre se va definiendo. El hombre mismo se define, se construye a sí mismo en función de lo que se ha proyectado. ¿Ya? Por lo tanto, la conclusión a la que se llega es que el hombre no es un ser acabado, un ser que ya está hecho, que ya está definido. Al contrario, es un ser que siempre está abierto a muchas posibilidades, ¿no? A infinitas posibilidades. Todo depende de qué cosa es lo que tú te proyectas hacer. ¿Ya? Claro, es decir, la característica esencial del hombre es que el hombre se proyecta. Y en función de esa idea, de esa imagen que se ha proyectado, es que el hombre, digamos, se encausa por un camino especial, ¿no? Por un determinado camino para lograr eso que se ha proyectado. Ya, chicos, bueno, Sartre, no creo que haya sido idealista Sartre. Sartre era un pensador, inclusive creo que era ateo, me parece, ¿no? Bueno, ahora sí, chicos, hemos visto las teorías más importantes, ¿ya? Y vamos a pasar entonces a las preguntas. Ya con eso terminamos. ¿Ya? Voy a compartirle a ver la pantalla de las preguntas. Acá está. A ver. Y ahora sí. A ver, ¿se puede visualizar mi pantalla? No sé si se puede visualizar ahí, chicos. Ya, entonces, a ver, veamos las preguntas. Miren, la primera pregunta, por ejemplo, ¿qué dice? El hombre fue producto de un proceso gradual de la naturaleza. La afirmación anterior respecto al origen del hombre corresponde al... ¿Mm? ¿Cuál sería la respuesta ahí? La B, ¿no es cierto? Al evolucionismo. Muy bien. La 1 es la alternativa B. A ver, la 2. Platón afirma que la esencia humana consiste en... ¿Cuál sería, chicos? La C de casa, ¿no? Muy bien, prioritariamente lo inmaterial. O sea, el alma. 3. Respecto a la naturaleza humana, indique el valor de verdad o falsedad según corresponde. Para Nietzsche, el hombre es un tránsito y un ocaso. Claro, el hombre es un tránsito hacia el superhombre, por lo tanto, a la vez es un ocaso, ¿no? O sea, al convertirse en superhombre, finaliza su etapa de hombre, ¿no? Ya, eso es verdadero para Nietzsche, ¿eh? El dualismo afirma que el cuerpo y alma conforman una unidad. Claro, la unidad de el cuerpo, ¿no? La unidad del hombre, ¿no es cierto? La 3. Según Aristóteles, el hombre tiende a la comunidad por naturaleza. También la comunidad es la polis. Acá sería entonces la C de casa. Las tres son verdaderas, chicos. 3, la C. 4. Establezca la relación correcta entre el filósofo y su postura respecto a la esencia humana. A ver, ¿cuál sería la relación correcta entre el filósofo y su postura sobre la esencia humana? A ver, Marx. A ver, primero leamos, ¿ya? La A dice, el hombre es alma que existe presa en un cuerpo. Esto sería Platón. La 2 con la A. ¿Ya? 2 con A. El hombre, en la B dice, el hombre no posee esencia, solo existencia. ¿Ya? Eso sería Sartre. 3 con B. 2 con A y 3 con B. Por lo tanto, la primera sería con la C, ¿no? Sería A, perdón, sería la 1 con la C, la 2 con la A y la 3 con la B, ¿no? Sería C, A, B.
Acá sería la C de casa. Ahí está. 4, alternativa C. A ver, veamos acá la 5. La 5 dice, a ver, ya está muy bien. La 4, la C. La 5. Rafael afirma que el hombre, para subsistir, tuvo que mantener relaciones sociales de producción. Por ello se humanizó. A ver, ¿quién habla de relaciones sociales de producción? Estaría el pensamiento marxista. ¿Y quiénes son los representantes del marxismo? Serían Marx y Engels. Entonces acá sería la C, ¿no? 5, alternativa C. A ver, la 6. Carmen sostiene que el hombre se diferencia de los animales, pues aquel lucha y defiende sus símbolos patrios, sus íconos religiosos, las estatuas de sus héroes. ¿Qué filósofo estaría de acuerdo con Carmen? Ah, ya chicos, acá les explico rápidamente. Hay una corriente llamada simbolismo, ¿no? Cuyo máximo exponente sería un filósofo llamado Cassirer. ¿Y qué es lo que sostiene? Sostiene que lo que realmente define al hombre, lo identifica como ser humano, son los elementos simbólicos que el hombre desarrolla, los elementos culturales. Es la cultura que el hombre ha desarrollado y que se expresa a través de símbolos, como por ejemplo el lenguaje, la religión, el arte, ¿no? Y todo eso. Entonces aquí el representante de esta, la respuesta, ¿no? A esta pregunta sería la B de Bar, Cassirer. Y para responder la 7 y la 8 tenemos que leer este pequeño texto. Dice, comparando con los demás animales, el hombre no solo vive en una realidad más amplia, sino, por decirlo así, en una nueva dimensión de la realidad. El hombre no puede escapar de su propio logro. No le queda más remedio que adoptar las condiciones de su propia vida. Ya no vive solamente en un puro universo físico, sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este universo, o sea, del universo simbólico del hombre. Forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, la urdimbre complicada de la experiencia humana. Todo progreso en pensamiento y experiencia afina y refuerza esa red simbólica, ¿no? El hombre no puede enfrentarse ya con la realidad de un modo inmediato, no puede verla como si dijéramos cara a cara. La realidad física parece retroceder en la misma proporción que avanza su actividad simbólica. La razón es un término verdaderamente inadecuado para abarcar las formas de vida cultural humana, en toda su riqueza y diversidad. Pero todas estas formas son formas simbólicas. Por lo tanto, en lugar de definir al hombre como un animal racional, lo definiremos como un animal simbólico. Ya, entonces la 7. De acuerdo al texto, la esencia humana radicaría en crear un mundo artificial. Ese mundo es el universo simbólico en el que vive el hombre, ¿no? Mito, religión, arte, etc. 8. El hombre no puede relacionarse con la realidad de manera inmediata mm, porque su realidad, o sea, la realidad simbólica del hombre, trasciende lo físico, o sea, va más allá de lo físico. Ahí sería entonces la B de barco. Y para terminar, vayamos a la práctica 2. A ver, la pregunta 1. A ver, chicos, la pregunta 1, ¿cuál sería la respuesta? Filósofo que plantea que el hombre, por naturaleza, se distingue por su capacidad de reflexión sobre los actos que realiza. Bueno, por naturaleza, ¿no? El hombre tiene una facultad racional, eso lo dice Aristóteles. Ahí sería la C de casa, ¿no? La 2 dice, el hombre no es, sino va eligiendo su existencia a través de un conjunto de posibilidades. ¿A quién pertenecería esa expresión o ese razonamiento?
Mm. A Jean-Paul Sartre, ¿no es cierto? 2 con A. A ver, la 3. Respecto al naturalismo de Nietzsche, ¿es correcto afirmar que? ¿Cuál sería la respuesta? Acá sería la B de Barco, ¿no? El hombre es un ser natural que debe ser superado por el superhombre, ¿no? La 3, B de Barco. La 4. A ver, la 4. Según Marx, el hombre es un ser social dado que la A no podría ser. ¿Cuál sería la 4, chicos? A ver, está fácil, ¿no? No está tan difícil. La B de Barco, ¿no? Lo constituye un conjunto de relaciones sociales. Y para terminar, vamos a leer este texto de Max Scheler, que también es un espiritualista, al igual que Platón, pero con otros matices, ¿no? A ver, dice, el hombre es, según esto, el ser vivo que puede adoptar una conducta ascética frente a la vida, vida que le estremece con violencia. ¿Qué significa una conducta ascética? Una conducta, digamos así, de pureza, de renuncia a los placeres terrenales, a los placeres carnales, ¿no? Una conducta espiritual. El hombre puede reprimir y someter los propios impulsos, puede rehusarles el pábulo de las imágenes perceptivas y de las representaciones, bueno, y de la representación, comparado con el animal que dice sí a la realidad, incluso cuando la teme y rehuye, el hombre es el ser que sabe decir no, el asceta de la vida, el eterno protestante contra toda mera realidad. Y solo porque es esto puede el hombre edificar sobre el mundo de su percepción un reino ideal de su pensamiento. Claro, a diferencia del hombre, perdón, a diferencia de los animales, el hombre no obedece ciegamente a sus instintos. El hombre muchas veces le dice no a sus propios instintos. Sabe ponerle un freno a sus instintos. ¿Ya? Quiere decir que en el hombre hay un ámbito, hay un plano distinto que el animal no tiene. En el hombre hay un plano espiritual, un plano, digamos, a nivel de pensamiento que lo condiciona más que sus propios instintos. Entonces veamos acá en la 5, dice, ¿el hombre se diferencia de los animales por vivir según la naturaleza? No. Acá sería la C, poder desligarse de la realidad, ¿no? Y la 6, ¿qué se deduce cuando se afirma que el hombre es un ser asceta? Acá sería la A, chicos. Tiene libertad frente a la presión de los instintos. El hombre puede renunciar a sus instintos mientras que los animales no. Bueno, chicos, ahora sí, con esto hemos llegado al fin de la clase. Ha sido una clase bonita y muy interesante. Les agradezco por su participación, por su atención también. Y ya nos estaríamos viendo entonces las siguientes oportunidades. Gracias, chicos. Nos vemos, nos vemos.